Cuando Jesucristo estaba en la tierra, organizó una iglesia para sus discípulos, con 12 apóstoles y otros oficiales. Después de la crucifixión del Salvador y la muerte de los apóstoles, la tierra entró en la edad del oscurantismo, época en que se perdieron muchas verdades sagradas. En 1820, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos de América, ocurrió un renacimiento religioso. Allí, un joven llamado José Smith se sintió confundido por el conflicto de opiniones de las diversas religiones. Entonces, acudió a la Biblia en busca de guía, donde encontró instrucciones que le llevaron a preguntar a Dios a qué iglesia debía unirse. El joven José caminó hasta una arboleda cerca de la granja familiar y se arrodilló a orar. Dios, el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron ante él y le dieron instrucciones. Le mandaron no unirse a ninguna de las iglesias existentes. Más tarde Dios le instruyó que restaurara la iglesia establecida originalmente por Jesucristo con la verdadera doctrina y autoridad del sacerdocio para actuar en el nombre de Dios. En 1823, un mensajero celestial llamado Moroni se apareció a José. Más tarde le entregó un registro que contenía la historia religiosa de una rama del pueblo de Dios que vivió en la antigua América. Esos anales de su civilización habían estado sepultados por muchos siglos. Mediante el don y el poder de Dios, José tradujo ese registro. Se llama el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, y lleva el nombre de Mormón, uno de los profetas de la América antigua que recopiló la mayor parte del libro. El Libro de Mormón se publicó por vez primera en 1830. Los anales incluyen un testimonio ocular del ministerio de Jesucristo en el continente americano, después de su resurrección en Jerusalén. En 1829, José Smith y su colaborador, Oliver Cowdery, fueron ordenados al sacerdocio por otros mensajeros celestiales, y se les dio la autoridad para bautizar, para conferir el don del Espíritu Santo y para realizar otras ordenanzas sagradas. Con la restauración de la autoridad del sacerdocio, José siguió las instrucciones de Dios y organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al igual que la Iglesia del Salvador en la antigüedad, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia misional, y los esfuerzos de los primeros misioneros dieron buenos frutos. Hasta principios del siglo XX, se instó a los miembros de la Iglesia a congregarse con otros miembros en Norteamérica. La Iglesia creció rápidamente con la gran cantidad de inmigrantes de Europa y de los estados del este, y llegó a ser el blanco de mucha oposición. La persecución religiosa causó que los miembros de la Iglesia de Jesucristo, o mormones, como solían llamarles, tuvieran que huir de sus hogares una y otra vez. En 1839, los Santos de los Últimos Días fundaron la comunidad de Nauvoo, en tierras pantanosas a orillas del río Mississippi. Drenaron los pantanos y construyeron hermosas casas. Cultivaron la tierra. Establecieron comercios y también construyeron un templo. Ya para 1844, la población de Nauvoo igualaba la de Chicago, pero el recelo y la oposición de sus vecinos reanudó la persecución. En pleno tumulto, José Smith y su hermano Hiram fueron asesinados por un populacho armado en una cárcel de Carthage, Illinois, mientras esperaban presentarse a juicio. Las chusmas atacaron a los santos de los últimos días, quemaron sus cosechas, destruyeron sus hogares y amenazaron con exterminarlos. En 1846, Brigham Young, que había sucedido a José Smith como líder de la iglesia, cruzó el río Mississippi e inició un éxodo histórico por las vastas llanuras desérticas
hasta las montañas rocosas, más de 1.600 kilómetros al oeste. El primer grupo de pioneros llegó al Valle del Gran Lago Salado en julio de 1847. Durante los años siguientes, miles de santos de los últimos días cruzaron penosamente las grandes llanuras norteamericanas hasta su nuevo refugio. La mayoría de los pioneros cruzaron en carromatos, pero algunos de los miembros más pobres solo tenían carros de manos pequeños y ligeros. En los años siguientes, casi 3.000 personas en 10 compañías de carros de mano cruzaron las llanuras. Los pioneros mormones fundaron más de 600 comunidades en el oeste, desde Canadá hasta México. En enero de 1896, Utah se convirtió en el estado número 45 de los Estados Unidos de América. En esa época había más de 250.000 de miembros y la mayoría vivían en Utah. En el siglo XX, la iglesia alcanzó varios puntos importantes de su crecimiento. Había 1 millón de miembros en 1947, 2 millones en 1963, 3 millones en 1971 y 4 millones en 1978. Ya para febrero de 1996, más de la mitad de los miembros de la iglesia vivían fuera de los Estados Unidos. El total de miembros rebasó los 11 millones en el año 2000. La Iglesia de Jesucristo se ha convertido en una de las principales religiones cristianas y comparte el amor de Dios en todo el mundo. Hay más de 11 millones de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en todo el mundo. La Iglesia es cristiana, pero no es protestante ni católica. Sus miembros creen que es una restauración de la iglesia original establecida por Jesucristo cuando Él vivió sobre la tierra. ¿Qué creencias hacen a estas personas ser similares y diferentes de los demás cristianos? Su doctrina más importante es la creencia en Dios el Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, como 3 personajes distintos. Creen que Jesús es el Salvador del mundo, el Mesías prometido, el unigénito de Dios. Enseñan que Él creó la tierra bajo la dirección de Dios, su Padre, de quien heredó sus poderes divinos. Nació de la Virgen María, de quien heredó la mortalidad, siendo así plenamente Dios y plenamente hombre. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo creen que Él sufrió por nuestros pecados en el jardín de Getsemaní y en la cruz del Calvario, donde sacrificó su sangre expiatoria y murió por todo el género humano. Creen que su cuerpo resucitó después de 3 días en la tumba y que Él visitó a sus discípulos. La creencia en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es el comienzo de lo que conocemos como los primeros principios y ordenanzas del Evangelio, que son, primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo, que es la confirmación en la Iglesia. Los miembros de la Iglesia creen que Jesús pide que sus discípulos obedezcan estos principios y ordenanzas, pero es solo por medio de la misericordia y la gracia de Él que pueden vencer esta vida y vivir con Él en gloria eternamente. Los santos de los últimos días creen que la Santa Biblia es la palabra de Dios a sus hijos sobre la tierra. También creen que el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, es la voluntad de Dios. Ambos se usan conjuntamente en la Iglesia. La Iglesia reconoce la necesidad de recibir autoridad divina para actuar en el nombre de Dios. Dicha autoridad se llama sacerdocio. Los miembros de la Iglesia creen que para poseer el sacerdocio, el hombre debe ser llamado por Dios por profecía y ser ordenado por la imposición de manos por aquellos que tienen la autoridad de Dios.
La revelación divina para guiar a toda la Iglesia viene de Dios al presidente de la Iglesia, considerado por los santos de los últimos días como un profeta, en el mismo sentido que Abraham y Moisés. Los miembros de la Iglesia también creen que las personas pueden recibir revelación para enfrentar desafíos personales y que los padres tienen derecho a la guía de Dios para criar a su familia. Una creencia importante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se expresa en el pasaje de las Escrituras: existen los hombres para que tengan gozo. La felicidad o el gozo es el verdadero fin y razón de nuestra existencia. La Biblia dice que todos somos hijos de Dios. Vivimos con Él en una existencia preterrenal. Como parte del plan divino de nuestro Padre Celestial, sus hijos vienen a la tierra para recibir cuerpos físicos, ganar experiencia y probarse dignos de regresar a vivir con Él en el cielo. Mediante la resurrección de Jesucristo, todos resucitaremos. Y mediante su expiación, todos podemos participar de su amor, misericordia y perdón. La unidad familiar en esta vida y el potencial de tener relaciones familiares eternas forman la base del Evangelio de Jesucristo. Los matrimonios realizados en los templos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no terminan con la muerte, sino que pueden continuar en la eternidad si las parejas viven una vida digna de esa bendición. La Iglesia enseña y sigue la estricta ley de moralidad del Salvador y enseña la honradez, la integridad, la obediencia a la ley, la castidad fuera del matrimonio y la fidelidad en el matrimonio. La palabra de sabiduría, un código de salud revelado por Dios a José Smith en 1833, recalca los beneficios de la buena alimentación y el buen estado físico. Advierte contra el uso del tabaco, las bebidas alcohólicas, el té y el café. La Iglesia también se opone al uso de las drogas ilegales y al abuso imprudente de cualquier sustancia. Los santos de los últimos días practican el principio bíblico del diezmo, y los miembros fieles contribuyen una 10ª parte de sus ingresos a la Iglesia para la obra de Dios. Las generosas ofrendas de los miembros permiten que la Iglesia financie programas de construcción, educación, el programa misional, cursos de estudio, servicios humanitarios y otros que benefician a los miembros y a otras personas. Las creencias y las doctrinas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días vienen del mismo Salvador del mundo. Han brindado paz y comprensión a millones de personas y ayudan a los miembros de la Iglesia a vivir vidas más felices y productivas. Entre las montañas rocosas del oeste de los Estados Unidos se encuentra Salt Lake City, Utah, sede de las Olimpiadas de Invierno de 2002. La ciudad fue fundada en el desierto en 1847 por pioneros que huían de la persecución religiosa. Regaron la tierra árida y establecieron su hogar en estas montañas y valles remotos. A partir de entonces, Salt Lake City ha crecido y es una ciudad importante conocida ahora como el Cruce del Oeste. También se le conoce mundialmente como la sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aquí se reúnen cada 6 meses para una conferencia general los representantes de más de 11 millones de miembros de la Iglesia de todo el mundo. En el auditorio más grande del mundo dedicado a la adoración religiosa, miles de personas escuchan a los que creen que Dios ha llamado para dirigir su iglesia. Por 2 días reciben instrucción, guía e inspiración. Esas conferencias se traducen simultáneamente en casi 50 idiomas. Mediante la más grande red privada de satélite e Internet, las sesiones se transmiten en vivo a casi todas las naciones de la Tierra.
Las oficinas de los líderes y de los administradores de la iglesia se encuentran en estos edificios, en el centro de la ciudad, en medio de hermosos jardines y fuentes. Al lado de los edificios de las oficinas está la histórica manzana del templo, con el templo de Salt Lake, cuyo particular estilo y arquitectura son mundialmente conocidos. El tabernáculo en forma de cúpula está junto al templo. Es la sede del coro del Tabernáculo Mormón, una de las organizaciones más conocidas y respetadas del mundo. El programa semanal de radio y televisión del coro se ha transmitido por más tiempo que cualquier otro programa de la historia. Salt Lake City también es la sede de otras oficinas centrales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El gran centro de imprenta es un modelo de la tecnología moderna. Allí se imprimen cada año millones de páginas de materiales didácticos y administrativos de la Iglesia, incluso más de 5 millones de ejemplares de la Biblia y el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Los materiales se imprimen en más de 175 idiomas para los miembros de la Iglesia de todo el mundo. La Iglesia también tiene instalaciones dedicadas a su compromiso de aliviar el hambre y la necesidad entre la gente, dentro de sus posibilidades. Aquí y en instalaciones regionales en muchos países se procesan cantidades de alimentos producidos en las granjas y haciendas de la Iglesia. Se separa y se empaqueta ropa donada por miembros de la Iglesia y otras personas para enviarla a familias necesitadas en todo el mundo. La Iglesia también ha construido la biblioteca genealógica más grande del mundo, donde cualquier persona puede ir a investigar sobre sus antepasados y aprender acerca de su historia familiar. En las montañas cercanas, en grandes bóvedas subterráneas, se protegen copias de los registros familiares recolectados por todo el mundo y también otros documentos importantes de la Iglesia. A medida que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días continúe progresando, se espera que la obra centrada en este lugar siga bendiciendo y beneficiando a los pueblos de toda la tierra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días existe para bendecir a todos los hijos de Dios. Se organizó para enseñar el plan de felicidad de Dios, ayudar a las familias a tener mejor vida en esta tierra y prepararles para el gozo eterno en la vida venidera. La sede de la Iglesia está en Salt Lake City, Utah, en los Estados Unidos de América. Su organización sigue el modelo bíblico de la Iglesia original de Jesucristo. El presidente y profeta de la Iglesia tiene 2 consejeros y 12 apóstoles que le ayudan en el ministerio. Otros líderes, llamados 70, ayudan a brindar liderazgo general en la Iglesia mundial. Los 70 sirven como presidentes de área y en otros llamamientos para administrar la actividad de la Iglesia a nivel mundial. Las unidades locales están presididas por líderes voluntarios llamados obispos y por presidentes de estaca, quienes trabajan con otros voluntarios para servir a su congregación. El clero local no recibe remuneración. La Iglesia se organizó en 1830 en la región oriental de los Estados Unidos. Allí, Dios llamó a un joven llamado José Smith para ser un profeta en nuestros días y organizar una iglesia que restauró muchas enseñanzas importantes del cristianismo que se habían perdido después de la época de Jesucristo. Sin embargo, la persecución religiosa y la opresión obligaron a los miembros de la Iglesia a dejar sus hogares y a viajar a las desérticas regiones del oeste en 1847. Esos pioneros mormones hicieron florecer el desierto y crearon una sociedad próspera en los valles de las montañas rocosas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene más de 11 millones de miembros en más de 160 naciones y territorios. Es la quinta iglesia cristiana más numerosa en los Estados Unidos y más de la mitad de sus miembros viven en otros países.
la Iglesia provee materiales didácticos en 175 idiomas para el uso de sus miembros en todo el mundo. Los mensajes que se enseñan en la Iglesia se basan en las enseñanzas de Jesucristo y se traducen en muchos idiomas para compartirlos con personas de todo el mundo. Estos mensajes fortalecen a las personas y a las familias y les enseñan a usar los principios del cristianismo en su vida. En septiembre de 1995, Gordon B. Hinckley, el presidente de la Iglesia, a quien los miembros consideran un profeta de Dios en nuestros días, leyó una proclamación general al mundo respecto a la importancia de las familias. En parte, dice: La familia es la parte central del plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Hacemos un llamado a los ciudadanos responsables y a los gobiernos de todo el mundo a fin de que ayuden a promover medidas destinadas a fortalecer la familia y mantenerla como base fundamental de la sociedad. Donde quiera que se encuentra la Iglesia, se centra en el establecimiento de familias fuertes y ciudadanos responsables que hagan contribuciones positivas a su comunidad. Una de las principales declaraciones de nuestra fe dice: creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Otra de nuestras creencias básicas es el derecho de todos de adorar a Dios conforme a su propia creencia y convicciones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días valora la educación e insta a los miembros a aprovechar todas las oportunidades educativas que tengan disponibles. La Iglesia también tiene varias instituciones de enseñanza superior, entre ellas la Universidad Brigham Young, una de las universidades privadas más grandes del mundo. También tiene un programa de educación religiosa de seminarios e institutos. Estos se encuentran establecidos cerca de escuelas secundarias públicas, colegios y universidades en muchas naciones del mundo. Muchos de los miembros de la Iglesia destacan en su profesión. A través de la educación, la perseverancia y el desarrollo de sus talentos, algunos miembros han llegado a ser legisladores, gobernadores, miembros de gabinetes nacionales y embajadores. Otros han servido como rectores universitarios, doctores, investigadores en medicina, científicos y astronautas. Otros han llegado a ser grandes artistas y deportistas. Incluso muchos han sido campeones olímpicos. Pero la mayoría vive una vida tranquila, criando a sus hijos para que sean ciudadanos felices y productivos, que sirvan a los demás, tal como enseñó Jesucristo. La Iglesia enseña a sus miembros a ser ciudadanos respetables y respetuosos de la ley. Líderes de muchas naciones han reconocido las contribuciones positivas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muchos embajadores y cabezas de Estado visitan a los líderes de la Iglesia en su sede en Salt Lake City. Los medios noticiosos de todo el mundo han publicado artículos positivos que reconocen los muchos logros de la Iglesia y de sus miembros. En una época de decadencia moral, más que una religión, el mormonismo es un estilo de vida, una isla de moralidad, creen ellos. Si usted piensa que este país se está desintegrando, pase una temporada como nosotros lo hicimos, con los líderes de la Iglesia mormona, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El mensaje de la Iglesia es sencillo. Dios ha proporcionado el camino mediante su Hijo Jesucristo, para que todos vivamos una vida más feliz y mejor en este mundo y en el venidero. Nuestro Padre Celestial también ha dado los medios para unir al esposo y a la esposa y a la familia, no solo hasta que la muerte los separe, sino por toda la eternidad. Más de 100 edificios especiales llamados templos se han construido en muchos países alrededor del mundo. Allí se realizan matrimonios eternos y otras ceremonias sagradas. Dado que los miembros de la Iglesia creen que las familias pueden ser eternas, investigan su historia familiar para buscar a sus antepasados. La Iglesia ha juntado la colección más grande de registros de historia familiar del mundo. Estos recursos están disponibles a poco o ningún costo para ayudarles a los miembros y al público en general con este tipo de investigación.
muchos jóvenes voluntarios comparten el mensaje de la iglesia con los que deseen escucharlo. Dedican de 18 meses a 2 años de su vida a servir como representantes de la iglesia en todo el mundo. Lo hacen sin percibir salario, sufragando sus gastos con ahorros personales y las contribuciones de familiares y amigos. Algunos miembros mayores de la iglesia también pueden contribuir 1 o 2 años a diversas actividades de servicio, patrocinadas por la iglesia en todo el mundo, ya sea en la agricultura, la medicina, la educación, la alfabetización u otros campos donde se necesite ayuda. La iglesia también ayuda con recursos y mano de obra a comunidades alrededor del mundo donde los conflictos humanos o desastres naturales hayan causado gran necesidad. Por ejemplo, cuando miles de personas morían de hambre en África, los miembros de la iglesia ayunaron 2 comidas y contribuyeron con el dinero que habrían gastado en esas comidas. En menos de 2 semanas, se donaron millones de dólares para dar alimento y provisiones a la gente hambrienta de Etiopía. Según la Cruz Roja Internacional, fue la contribución más grande que haya hecho una sola organización a esa campaña de rescate. Un servicio humanitario similar se realizó en 1986, cuando un poderoso terremoto causó grandes destrozos en la Ciudad de México. Trabajando de la mano con la Cruz Roja Internacional, las organizaciones caritativas católicas y otras organizaciones de servicio, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se ha convertido en un gran recurso de ayuda para el mundo. La Iglesia y sus miembros son buenos ciudadanos y vecinos. Buscamos la oportunidad de servir a otros y de practicar las enseñanzas de Jesucristo, que a través de los siglos han comprobado dar paz y felicidad a los hijos de Dios sobre la tierra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días construye capillas o centros de reuniones como lugares de adoración para los miembros. Por lo general, 2 o 3 congregaciones locales o barrios tienen reuniones dominicales en el mismo sitio, con horarios diferentes para aprovechar al máximo el edificio. Hay salones de clase para la escuela dominical y las actividades entre semana para niños y adultos. La biblioteca contiene libros y materiales audiovisuales para ayudar a los maestros y a las familias a estudiar el Evangelio de Jesucristo. El líder voluntario del barrio, llamado obispo, tiene una oficina allí para reunirse con los miembros y atender las necesidades de la congregación. Muchos centros de reuniones tienen un salón que se usa entre semana para deportes, música, drama y actividades sociales. Con el rápido crecimiento de la iglesia, se está terminando un centro de reuniones casi todos los días en alguna parte del mundo. Una de las características singulares de la iglesia es la construcción y el uso de edificios especiales llamados templos, en los que se efectúan ceremonias sagradas que difieren de la adoración regular. En la época del Israel antiguo, se mandó al pueblo de Dios construir templos, como el de Salomón, que permaneció en Jerusalén por siglos. Se le llamó la Casa del Señor, y en él los israelitas hacían ritos sagrados y renovaban convenios que habían hecho con Dios. Los templos de los santos de los últimos días son casas del Señor en la actualidad. Son lugares especiales y sagrados donde los miembros de la iglesia pueden dejar de lado sus preocupaciones diarias, aprender y meditar, y renovar su relación con Dios. Hay más de 100 templos en funcionamiento alrededor del mundo y hay muchos más planeados o bajo construcción. Cuando se termina un templo, se realiza un programa de puertas abiertas para que el público vea el interior del edificio y aprenda lo que se lleva a cabo en él. Después de la dedicación de los templos, solo los miembros de la iglesia que posean una alta norma de dignidad pueden entrar en esos edificios especiales debido a los ritos sagrados que allí se realizan. Todos están vestidos de blanco para simbolizar la pureza y la unidad con Dios. Allí reciben instrucciones y bendiciones adicionales y dedican sus vidas a Jesucristo. Una de las ceremonias más importantes que se realiza en el templo es el sellamiento de las familias en un convenio de matrimonio y relación familiar que no termina con la muerte, sino que puede durar toda la eternidad.
Las familias que se preparan para la ceremonia y participan de ella usualmente son más unidas y más fuertes que las que no lo hacen. Los templos son lugares donde todos los hijos de nuestro Padre Celestial pueden recibir bendiciones eternas. Cada templo es en verdad la casa del Señor. La música, el arte y la cultura son importantes para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos creen que los talentos que Dios les da se pueden usar de muchas formas, no solo para adorarle, sino también para celebrar el gozo de la vida que Él les ha dado. Las artes visuales proveen la oportunidad de comunicar verdades divinas de una forma atractiva y agradable. La palabra escrita y hablada no solo expresa con poder la doctrina y las enseñanzas del Evangelio, sino también brinda diversión y entretenimiento. Brigham Young, uno de los primeros presidentes de la Iglesia, creía que el teatro y el drama podían brindar alivio a las labores diarias y a la vez ser un medio eficaz para enseñar principios correctos. Los santos de los últimos días también creen que la música inspiradora puede acercarlos más a Dios y que la belleza de la forma y de movimiento del baile puede tranquilizar e iluminar el alma. Las instituciones educativas de la Iglesia patrocinan muchos grupos excelentes que por décadas han entretenido a audiencias de todo el mundo. Entre ellos están las leyendas vivientes, el Conjunto Folclórico Internacional, el grupo de Young Ambassadors, la Compañía de Baile de Salón y varios grupos corales y orquestales. El grupo artístico más conocido que representa a la Iglesia es el mundialmente reconocido Coro del Tabernáculo Mormón, un grupo de 320 voces que se organizó poco después de que los pioneros llegaran al Valle del Lago Salado en 1847. El coro es mejor conocido por su emisión dominical de radio, música y palabras de inspiración, que se origina en el histórico tabernáculo de la Manzana del Templo en Salt Lake City. Dicho programa es la emisión semanal más continua en existencia. Ha sido una tradición de radio en Estados Unidos desde 1929 y ahora se transmite en muchas estaciones de radio y televisión en todo el mundo. El grupo se destacó en la primera transmisión transatlántica vía satélite Telestar. El coro también es conocido por sus grabaciones, entre ellas su premiada interpretación del Himno de la Batalla de la República. El coro ha grabado con algunas de las más grandes orquestas del mundo, entre ellas la Orquesta de Filadelfia, la Orquesta Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica de Jerusalén. El coro ha hecho giras por todo el mundo y sus miembros han cantado en los grandes salones de conciertos de Europa, México, Brasil, Canadá, Japón, Australia, Israel, Rusia y los Estados Unidos. El coro también ha cantado para varios presidentes de los Estados Unidos, en ceremonias inaugurales y en la Casa Blanca. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días valora las artes y la cultura y como resultado ha producido una de las grandes organizaciones musicales del mundo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene el compromiso de fomentar la autosuficiencia y de aliviar el sufrimiento humano. Los miembros de la Iglesia han respondido rápida y sustancialmente en momentos de necesidad. Desde la década de 1930, época de la depresión económica, la Iglesia ha tenido un programa de bienestar para atender las necesidades de sus miembros. Ahora
posee y opera grandes granjas de bienestar, donde voluntarios producen los alimentos, y también tiene plantas de enlatado y de procesamiento donde otros los preparan para su distribución y uso. En otras instalaciones se recicla ropa usada y otros artículos donados por los miembros para los necesitados. Cuando una persona o familia no puede mantenerse por cierto tiempo, el programa de bienestar puede proporcionar ayuda básica. Parte de la ayuda proviene de los almacenes de alimentos de la iglesia. No es necesario pagar por la mercancía. No obstante, a los que reciben ayuda se les da la oportunidad de trabajar en la medida de sus posibilidades, por lo que reciben. De esa forma se enseñan y se mantienen los principios de autosuficiencia y autoestima. Los recursos de la iglesia también se usan para ayudar a las víctimas de cualquier religión, raza y nacionalidad en todo el mundo. A través de la División de Servicios Humanitarios de la Iglesia, a menudo se trabaja con los gobiernos locales y con otras agencias, tales como la Cruz Roja Internacional y los servicios católicos de ayuda. Por ejemplo, en 1985, cuando miles de personas morían de hambre en África, los miembros de la Iglesia de los Estados Unidos ayunaron por 2 comidas y contribuyeron al programa de auxilio con lo que habrían gastado en esas 2 comidas. En menos de 2 semanas se donaron millones de dólares para enviar alimentos y provisiones al pueblo que padecía hambre en Etiopía. De acuerdo con la Cruz Roja Internacional, fue la contribución más grande de cualquier organización del mundo al programa de auxilio. En 1993, la Iglesia envió más de 16 toneladas de provisiones humanitarias a Rusia, Ucrania y los países bálticos. Ese año también se enviaron a Kenia 233 toneladas de alimentos, producidos principalmente en granjas de la Iglesia para las víctimas del hambre y los refugiados somalíes. La Iglesia también donó a China cientos de libros de texto para estudiantes universitarios. Entre 1991 y 1996, muchas toneladas de provisiones se distribuyeron entre los diversos pueblos de la antigua Yugoslavia. Desde 1995, la Iglesia ha enviado más de 2.600 toneladas de provisiones, incluso harina, leche en polvo, aceite comestible, cobertores y artículos de primeros auxilios a Corea del Norte para aliviar el hambre. Además de la ayuda de emergencia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días patrocina programas de desarrollo local alrededor del mundo para promover la autosuficiencia a largo plazo a personas y familias. Por ejemplo, nuevos sistemas de agua en África ayudan a los aldeanos a regar sus cosechas y les brindan agua potable por muchos años. Un programa de alfabetización para mujeres en la India ha mejorado las condiciones de la vida familiar. Se envió a Polonia un aparato para mamografías y se les enseñó a usarlo para ayudar a combatir el cáncer de mama. En las Filipinas, una escuela vocacional capacita en oficios de trabajo que puedan ayudar a mantener a la familia. Un dentista jubilado organizó en zonas rurales de la India una clínica dental móvil para atender a los residentes locales. Y un oftalmólogo y su esposa dedicaron 1 año para capacitar al cuerpo médico local en las técnicas de oftalmología moderna. Una fundación encabezada por Santos de los Últimos Días envía 50 equipos médicos y dentales al año a más de 15 países. Esos equipos capacitan, ayudan y llevan materiales a médicos y dentistas locales. Los profesionales locales hacen más de 7.000 cirugías al año para corregir pies deformes, fisuras del paladar, problemas oculares y condiciones dentales graves. El 19 de julio de 1997 se conmemoró el aniversario número 150 de la Jornada de los Pioneros Mormones en busca de la libertad religiosa al oeste de los Estados Unidos. Para celebrar la ocasión, se organizó un Día Internacional de Servicio, y millones de miembros de la Iglesia en todo el mundo participaron en proyectos de servicio que beneficiaron a sus comunidades locales. Se donaron más de 3 millones de horas de servicio en la realización de más de 20.000 proyectos en más de 150 países. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sus miembros desean seguir el ejemplo y las enseñanzas de Jesucristo al servir a los hijos de Dios.
La meta de la Iglesia es ayudar a los miembros a ser personas autosuficientes que contribuyan a la sociedad y asegurar que la presencia de la Iglesia beneficie a las comunidades locales. La educación y la búsqueda de conocimiento han sido vitales para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde su organización en 1830. Su fundador, José Smith, enseñó que la gloria de Dios es la inteligencia, que es luz y verdad. Desde sus inicios, los miembros han dado una alta prioridad al aprendizaje tanto espiritual como práctico. Aún al atravesar las grandes llanuras de los Estados Unidos en busca de libertad religiosa, en lo que ahora es el oeste del país, los pioneros tuvieron escuelas para los niños a lo largo del camino. Cuando finalmente se establecieron, fundaron la primera universidad del oeste del país. La Universidad de Utah, ahora una institución estatal, es un destacado centro educativo y de investigación. Se han establecido muchas otras universidades y escuelas de educación avanzada en la zona que originalmente poblaron los pioneros mormones. Entre ellas, la Universidad Brigham Young, fundada en 1875 por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es la universidad privada más grande de los Estados Unidos y posiblemente del mundo, con casi 30,000 alumnos. La Universidad Brigham Young tiene institutos afiliados en Rexburg, Idaho, y en Laie, Hawái. El Instituto BYU Hawái provee oportunidades educativas para muchos estudiantes de Asia y de las islas del Pacífico que de otra manera tal vez no podrían asistir a la universidad. La Universidad Brigham Young también patrocina centros de estudio en Londres y en Jerusalén, y programas de estudio fuera de Estados Unidos como en París, Viena, San Petersburgo, Madrid, Kioto, Japón, y también en China, Italia y la República Dominicana. Los estudiantes de esos programas cursan los estudios universitarios mientras aprenden a apreciar otras culturas y pueblos. La Iglesia también opera una universidad de administración de empresas en Salt Lake City, Utah. La mayoría de los estudiantes santos de los últimos días asisten a otras escuelas y universidades. Más de 600,000 reciben enseñanza espiritual en clases diarias de religión que se realizan temprano por la mañana o fuera del centro educativo durante los días escolares. Donde hay suficientes miembros, se construyen edificios religiosos cerca de escuelas públicas e instituciones de enseñanza superior. La Iglesia cree que toda persona necesita una educación completa que incluya actividades espirituales, físicas y culturales, además de los estudios académicos, y ha desarrollado numerosos programas para ayudar a sus miembros y a otras personas a lograr esa meta. Quizá como resultado del hincapié que se hace en la educación, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se han distinguido en muchos campos, incluso la ciencia, la pedagogía, las empresas y las artes. En el estado de Utah, donde predomina la religión santo de los últimos días, hay más ciudadanos per cápita en la lista de diversas organizaciones académicas honorarias y publicaciones académicas que cualquier otro estado de los Estados Unidos. El estado también tiene el más elevado porcentaje de ciudadanos con títulos universitarios y el porcentaje mayor de ciudadanos que hablan más de un idioma. Desde los inicios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sus miembros se esfuerzan continuamente por obtener conocimiento y desarrollar sus talentos. De esa forma, están mejor preparados para servir a Dios y a sus semejantes. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días siempre ha enseñado que el matrimonio y la familia son ordenados por Dios. En 1995, los líderes de la Iglesia proclamaron al mundo que la familia es esencial en el plan de Dios para el destino eterno de sus hijos.
La proclamación indicaba que el padre y la madre, como iguales, están obligados a ayudarse mutuamente en sus sagradas responsabilidades como padres. El padre debe presidir sobre la familia con amor y rectitud. Es responsable de protegerla y de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia. La responsabilidad primordial de la madre es criar a los hijos. Esos papeles divinamente asignados deben seguirse siempre que sea posible, aunque las incapacidades físicas, la muerte u otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. La Iglesia siempre ha apoyado los derechos y las oportunidades de la mujer y a menudo ha estado a la vanguardia en las cuestiones que la atañen. A fines del siglo XIX, cuando las mujeres de todo el mundo luchaban por el derecho al voto, las mujeres santos de los últimos días en Utah y en otras partes del oeste de los Estados Unidos ya habían estado votando por varios años. Las mujeres pioneras de la Iglesia llegaron a ser poetas, doctoras, abogadas y maestras, e hicieron contribuciones esenciales y positivas a la sociedad. Y la misma tradición continúa hoy. Las mujeres santos de los últimos días se han destacado como científicas, maestras, políticas, investigadoras y deportistas. Pero se ha dicho que la mano que mece la cuna rige al mundo. Y así, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen que el mayor impacto que puede tener una mujer es en su función de esposa y madre. Esa oportunidad excepcional de dar a luz hijos, ayudar a nutrirles y criar la siguiente generación como ciudadanos leales y productivos es una oportunidad especial para las mujeres. Y en lo posible, debe ser su prioridad. En 1842, José Smith organizó la Sociedad de Socorro para las Mujeres de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellas se ayudaron mutuamente para afrontar los problemas de la vida pionera, velaron por los necesitados y aprendieron arte, cultura, a ser buenas amas de casa y los principios de la vida espiritual. Hoy día, la Sociedad de Socorro es una de las organizaciones de mujeres más antiguas y más grandes del mundo. Cuenta con más de 4 millones de miembros en más de 160 países. Líderes destacadas de la Sociedad de Socorro dan consejo y guía anualmente en grandes conferencias de mujeres que se transmiten al mundo vía satélite. En las congregaciones locales, la presidenta de la Sociedad de Socorro forma parte de un consejo con otros líderes locales y activamente ayuda con las necesidades espirituales y temporales de los miembros de la Iglesia. Las mujeres de la Sociedad de Socorro se ayudan entre sí a progresar con clases semanales dedicadas a las habilidades domésticas, las relaciones familiares y las enseñanzas de Jesucristo. Con su lema, "La caridad nunca deja de ser", la Sociedad de Socorro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hace hincapié en dar servicio compasivo a los necesitados. Ese servicio se presta de muchas formas. Uno de los proyectos fue hacer acolchados para las víctimas de guerras y desastres naturales. En los 10 meses que precedieron a abril del 2000, más de 125,000 acolchados hechos a mano se regalaron a personas necesitadas en Kosovo, Venezuela, México, Turquía, Zimbabue y otras partes del mundo. En otro proyecto de servicio, la organización ha desarrollado programas para enseñar la alfabetización alrededor del mundo y ayuda así a educar a hombres, mujeres y niños, proveyendo de esta forma mejores condiciones económicas para miles de familias. El papel de la mujer es vital en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y en el hogar. En el plan de nuestro Padre Celestial, el esposo y la esposa trabajan juntos como iguales para establecer familias fuertes y felices, la base de cualquier sociedad.